Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli. Este video se titula El mejor de los mundos posibles y con toda la intención puse esta foto. Es una foto, no es un montaje, en el cual se muestra del lado derecho un edificio lujoso que tiene canchas deportivas y alberca y separado por una barda de una colonia popular, ¿no? Esto tiene que ver con los famosos cotos, ¿no? Que se veía como algo de mucho lujo. Se sigue viendo en el neoliberalismo, en el cual en lugar de resolver los problemas de la sociedad, se generan muros y protecciones, ¿no? Y eso además se considera como de mucho estilo. Y por eso lo planteo, porque alguien por allí dijo que Leibniz es el que generó la idea del mejor de los mundos posibles, y entonces dicen que el optimista dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles y el pesimista teme que sea cierto, porque cuando se ve que está tan mal y ese es el mejor de los mundos posibles, imagínate qué podemos esperar. La visión neoliberal y la visión capitalista en general, de derecha, etcétera, pero muy particularmente la neoliberal, pues fue precisamente esa, ¿no? El hecho de que no se puede aspirar a nada más ni mejor, y de hecho, y de una forma que ya comentaremos, cancela la historia. O sea, ya no va a haber evolución. Es curioso porque no puedes acabar con la historia si la historia es el pasado. Que el sentido de la historia es el futuro no quiere decir que sea el estudio del futuro, sino el del pasado, ¿sí? Y sin embargo, acababan la historia hacia el futuro, porque ya la del pasado, al menos razonablemente, no la podían evitar, aunque se han dedicado a falsearla, a recontarla, a reinventarla, pero esa es otra cosa. Entonces, curiosamente, acababan con el estudio del pasado hacia el futuro, una cosa que merece cuando menos un video, pero ya lo adelanté aquí, y mucho sobre la línea de que, en el fondo, tiene que ver con esta idea, o sea, con muchas más, pero algo que le expresa es esto de que, pues, en lo que vivimos es el mejor mundo posible y ya no hay que moverle. Claro, el mejor mundo posible, evidentemente, para los que son beneficiados por ello, pero desafortunadamente el problema también para mucha gente que en realidad es perjudicada por eso, pero se alía ideológicamente en lo que ideología marxistamente quiso decir por el mismo Marx, que es un discurso falso, se alía con los que creen que es el mejor mundo posible, aún en contra de sí mismos. En México 21 millones de personas que, excepto los ricos, que son muy, muy pocos, si de esos 21 millones de personas hay 1 millón de gente que sí le beneficia el status quo anterior a la cuarta transformación, pues se me harían demasiados, ¿eh? O sea que de cada 20 uno esté beneficiado de los que votaron por Xochitl y por MC, ya sería mucho, ¿no? Sin embargo, así sucede, o sea, están enajenados y eso también habría que tratarlo. Ahora, el planteamiento es de que hay dos concepciones del mejor mundo posible. La idea, cuando menos la publicitada y la que más se ha dado a conocer, es la de un filósofo alemán, Leibniz, que también fue un gran matemático, y que, pues prácticamente, si no es un burgués, pues es una especie de preburgués, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto de que el mejor de los mundos posibles es habría que ser más riguroso en el término de la historia de la filosofía, etcétera, pero sí tiene mucho que ver, creo yo, con esta situación de que, bueno, pues si tú lo ves desde una perspectiva de beneficio social, además queriendo quedar bien con ricos y poderosos y todo eso, pues sí, este es el mejor de los mundos posibles. Y esa es la visión de la derecha. En la visión de la izquierda y de la cuarta transformación, pues no, es que el mejor de los mundos posibles se puede construir y está por venir, porque el mejor de los mundos posibles también tiene que ver desde la visión de la derecha con que pues ya no se puede cambiar, ni se tiene que cambiar nada. Al grado de incluso anular la historia, como ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí quiero ir señalando en diferentes aspectos una comparación. Para la derecha, el mejor de los mundos posibles o es o incluso está en el pasado
y hay que regresar a él. Eso es el anarcocapitalismo, cuidado, ¿eh? Para la izquierda, el mejor de los mundos posibles está por venir. En el mejor de los mundos posibles para la derecha, pues una casta privilegiada, la oligarquía, es la que decide qué es lo que hay que hacer. Los pobres lo hacen, pero según la decisión de los ricos. Mientras que en la visión de la izquierda, todos decidimos y hacemos de qué se trata el mundo. Leibniz sería algo de explicar las mónadas, que es un poco complejo o bastante complejo de explicar, pero bueno, eran unos principios extraños de la realidad, que eran como una especie de, yo me los imagino esféricamente, como unas cosas que eran incomunicables, pero que era como se constituye la realidad, ¿no? Entonces, esto de lo monádico tendría que ver con que pues hay un individualismo y una incomunicación, mientras que nosotros en la izquierda planteamos que de lo que se trata la vida es una comunidad en comunicación, en una comunicación que también tiene que ver con esto de expresarse, ser atendido, hacerle caso, hablar y escuchar, hablarle al otro y escuchar al otro, ¿no? Ahora, dentro del mejor de los mundos posibles, los defectos son inevitables, o incluso, claro, por otro lado son inevitables para aquellos a los que no les afectan. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, los errores que perjudican a la mayoría no se pueden cambiar, y los defectos que la oligarquía ve en la mayoría tampoco se puede cambiar. Incluso, por ejemplo, cosas que uno diría, pero el pobre no está destinado a ser enfermo, no está destinado a ser ignorante, no está destinado a ser violento, no está destinado, y sin embargo ellos lo ven como si fueran características ontológicas. Esto también habrá que explicarlo, ¿no? Como algo que somos, que no podemos cambiar, ¿no? El ignorante, sí, el ignorante está ignorante, la diferencia entre ser y estar, pero si se instruye puede dejar de ser ignorante. Para ellos no, es como es ignorante y ya no va a cambiar. Esto es un planteamiento muy, muy común, ¿no? Ahora, dentro del mejor de los mundos posibles para la derecha, la exclusión es una realidad que no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Por eso vuelvo a mencionar lo que he mencionado y mencionaré siempre que venga el caso, ¿no? Mucho cuidado con que de clase media para abajo nos dejemos llevar por la idea, que es una especie como de demagogia desde la derecha. Habría que ver las demagogias que son no desde los gobiernos, sino desde la oligarquía, y que hacen creer a la gente cosas que, aunque de alguna manera real o supuestamente les halagan a la mayoría, en realidad los perjudican, pero lo hacen de una manera demagógica, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy jodido, pero qué bueno que me doy cuenta de que estoy jodido, porque entonces creo lo que cree el que no está jodido. Parece mentira, pero definitivamente eso sucede, ¿sí? Y es mucho más fuerte y está mucho más extendido, tanto como 21 millones de gentes en México, de lo que uno pudiera creer. Mientras que ellos creen que la exclusión es inevitable, forma parte como de la naturaleza, o aquello que fue inefable, ¿no? El equilibrio del desequilibrio. Tiene que haber pobres y ricos para que haya un equilibrio. Si hay pobres y ricos, lo que hay es desequilibrio. Pero así, y esto que estoy diciendo no lo estoy como glosando, lo dicen literalmente, ¿no? El equilibrio del desequilibrio, ¿no? Por lo tanto, para ellos es exclusión, para nosotros es la inclusión. Para ellos la historia ya se acabó, para nosotros la historia continúa. La construimos todos y de hecho viene lo mejor, ¿sí? Ahora bien, los cambios, por ejemplo, para la izquierda implican que la sociedad puede aprender y puede madurar y puede mejorar, ¿no? Mientras que ellos definitivamente consideran que eso no es así. Hay algo muy importante, y muchos de estos puntos serían como para dedicarles un video, ¿no? En el mejor de los mundos posibles para la clase media, los adultos, no hay adultos, o en gran parte no hay adultos, sino adultecentes, que habrá que tratar esto, ¿no? O sea, gente que llega a edad madura, pero no ha madurado. Llega a la edad adulta, pero no ha madurado. O a la edad en que debería haber madurado, no lo ha hecho. Sin embargo, se torna una situación como bastante común e instituido, ¿no? Y esto es un factor
que por ejemplo lleva a estas creencias como el terraplanismo y una serie de barbaridades, y esto tiene que ser sustituido, como de hecho lo ha sido por la cuarta transformación, por una población adulta, que sea verdaderamente adulta y que tenga un sentido común adulto, ¿sí? Que es lo que en gran parte reinstituyó en la sociedad López Obrador, ¿no? Para el mejor de los mundos posibles hay una guerra de civilizaciones, ¿no? No puede haber de otra, porque la oligarquía siente que se le está acabando el mundo donde domine, bueno, que se destruya todo, que se acabe todo, y nos vamos a pelear, pero ellos no van a soltar su poder y su riqueza, cuando, y esto nos está poniendo el ejemplo China, desde el poder, ¿sí? Y desde la hegemonía del mundo, que tiene que haber un diálogo de civilizaciones, ¿sí? De tal manera que el mejor de los mundos posibles es un mundo de guerra, con o sin balazos, pero guerra, mientras que desde la izquierda es una economía de paz, independientemente de que hay que prepararse para la guerra por si los otros no entienden, pero es diferente, ¿no? Porque en el mejor de los mundos posibles se ha convertido en un mundo en el que, a ver de qué manera hay una guerra, ¿no? La famosa COVID fue una situación de guerra sin un conflicto bélico, pero fue una situación de guerra, una economía de guerra, y sobre todo un control de la sociedad como si hubiera una guerra, ¿no? El mundo es impuesto, la imagen del mundo es impuesto por el poder mediático, que tiene una economía y un sentido belicista, mientras que el sentido del mundo en la izquierda es elegido democráticamente, construido por todos, y en donde hay una situación de una verdadera comunicación que parte verdaderamente de la gente. Para el mejor de los mundos posibles, para la derecha es la colonia, ¿sí? Y volver al estado colonial, porque el mejor de los mundos posibles o ya sucedió o estaba en el pasado y hay que volver a él. La visión de la izquierda es un estado propio y soberano, ¿sí? Una cosa muy importante es que en la derecha supuestamente se gobierna siempre nada más desde el centro, y eso no es así, ¿sí? Y que el que gobierna siempre va a ser lo mismo, cuando no, desde la izquierda gobierna de otra manera y hace otras cosas, ¿sí? Y algo que yo terminaría por ahora con esto, ¿no? Cuando se les diga a alguien que el binomio izquierda-derecha está superado, es de derecha, porque ¿qué es lo que no se puede superar de la izquierda? Aunque haya que hacer a un lado la falsa izquierda woke que financió e inventó la derecha, que eso hay que aclararlo. Pero la verdadera izquierda no se puede eliminar, porque la izquierda es justicia social, y eso no se puede cambiar de ninguna manera. Cuando alguien les diga que está superado el binomio izquierda-derecha, es de derecha. Muchas gracias por atender el CNE Pantlatol y los esperamos en el próximo.